¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy me encuentro una vez más en este podcast llamado Talentos, donde entrevisto a diferentes personalidades. El día de hoy me encuentro con un gran amigo llamado Miguel Ángel. Él es profesor, pero bueno, yo prefiero que él se presente y que nos diga a qué se dedica. Uy, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muy buen amigo de Pablo, soy el profesor Miguel Cortés, Okay. Miguel Ángel Cortés, siempre su primo el Ángel, Miguel Ángel Cortés Barrientos. Soy profesor en educación, y pues aparte me dedico a otros emprendimientos que ya platicaremos más adelante. Primera pregunta que te haría es, ¿qué es la inteligencia emocional para los que nos están oyendo? Pues, híjole, la inteligencia emocional, me voy a poner los ojos, porque tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para manejar sus emociones. En sí, eso es lo que es la inteligencia emocional. Uh-huh. ¿Qué tan inteligente eres tú? ¿O qué tan inteligente soy yo? ¿O cuál es mi capacidad que tengo para manejar mis emociones? Dentro de la inteligencia emocional hay 4 rubros que me voy a permitir leerlos para poder explicarlos. Uh-huh. Percibir las emociones, el manejo de las emociones, comprender las emociones y utilizar mis emociones. O sea, son 4 rubros muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo manejo yo mis emociones? Te voy a dar un caso muy, muy jovial que se da en todos los días aquí en Zihuatanejo. Okay. Se te hace tarde para la escuela porque el despertador no sonó. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que hacemos? Decir una grosería, despertador, ¿no? Okay. Porque, no me despertó. Y ahí empezamos mal. Ya estamos ahí declarando que la culpa no la tuve yo, sino el despertador, ¿no? Okay. ¿Cómo manejo yo mi emoción? Tan distinto sería, se me hizo tarde y tomarlo con un manejo adecuado, ¿no? Okay. Ese es un ejemplo muy burdo. Ajá. Pero otro más real que sucede también. En las mañanas ya se te hizo tarde porque el bendito despertador no sonó. Ya vas medio peinado, medio cambiado, y ahí vas en el camino, en cada semáforo te arreglas, las mujeres se van pintando en el semáforo. Okay. Entonces, de repente, ves que está en amarillo el semáforo, Uh-huh. pues te avientas, ¿no? ¿Y qué pasa? Se pone en verde de repente. Ahí está. ¿Cómo manejas tú las emociones en ese momento? Generalmente, el 90% de las personas, mexicanos, africanos, europeos, de lo que quieras, va a tener una reacción instantánea de euforia. Okay. Euforia negativa, ¿no? De lo que está pasando. Es muy difícil que un ser humano, en la actualidad, si tiene un percance de ese tipo, salga, ay, mira, ¿qué te pasó? Ay, pero generalmente salimos, oye, fíjate, mira, hijo de 3x3, Sí. ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí empezamos. Ese es un ejemplo muy claro de cómo nosotros podemos manejar las emociones. No somos capaces de manejar las emociones. Al contrario, yo creo que las emociones nos manejan a nosotros. Totalmente, ajá. Generalmente es así. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar el manejo de los sentimientos? ¿Cómo lo puedo hacer? Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué libro tengo que leer? ¿A qué autor o a qué coach tengo que acercarme para hacerlo? Entonces, la inteligencia emocional se basa en eso, en el manejo de las emociones. Fíjate que, Pablo, que una situación interesante es el utilizar las emociones, ¿no? Uh-huh. En la vida cotidiana tenemos un sinfín de situaciones, un sinfín. En la casa, en el trabajo, en la calle, en el banco, en el tianguis, en el restaurante, en la tortería, tenemos un sinfín de emociones. A veces nosotros estamos trabajando en nosotros mismos con diferentes facetas o cambios predeterminados dentro del control de mi inteligencia o del control de mis emociones. Uh-huh. Pero recuerda que tú puedes controlar lo que tú hagas, pero no lo que hagan los demás. He ahí algo importante. Yo puedo controlarme y puedo decir, bueno, voy a dejar de decir groserías. Entonces, puedo controlar ciertas cosas, pero yo no puedo controlar mi alrededor. Entonces, ahí es cuando entra la confrontación, ¿no? Uh-huh. Yo controlo mis emociones y controlo
pero ¿qué tanto tengo la capacidad de controlar a los demás? Dentro de la inteligencia emocional también habla del manejo de las emociones de las otras personas. O sea, yo puedo hacer que tú cambies tu ánimo o puedo hacer que tú hagas lo que yo pretenda que quieres que yo haga. Ok. O sea, se escucha, a ver, no entendí. Sí, o sea, yo puedo pretender que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas o que yo haga. Sí. Pero esa es la pretensión que yo puedo hacer y depende de mis habilidades, del manejo de mis emociones, puedo hacer que tus emociones cambien. Okay. Entonces, de eso se trata un poco el utilizar las emociones para hacer lo que nosotros queramos en el desarrollo de la gente que está alrededor de nosotros. Nada sencillo, pero se puede. Por ejemplo, decías tú ahorita que dependiendo de mis emociones es como puedo afectar a los otros, ¿no? Definitivamente. Pongamos un ejemplo. Quiero que mi jefe, el que está a cargo de mí, me dé un día de descanso, ¿no? Por decirlo así. No es lo mismo llegar enojado, exigiendo y gritando, Totalmente. a llegar con una sonrisa amable, buena gente. Mire, jefe, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en su día? Sin llegar a la barba, que es lo que vamos a hablar más adelante, pero de una manera amable, haciendo mi trabajo para que me cedan, o como dices tú, que haga lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Que me dé un día de descanso. Exactamente. ¿No? Ahí es donde estás utilizando tu inteligencia emocional. Ahí. Todos nosotros utilizamos la inteligencia emocional desde el día 0 de nuestra vida. Desde el día 1, perdón. Desde ahí utilizamos. ¿Qué hacen los bebés para que lo cargues? Llora. Ajá. ¿Qué hace cuando tiene hambre? Llora. Okay. ¿Qué hace un niño de 5 años cuando quiere un juguete? Hace berrinche. Entonces, desde que somos unos pequeñitos, va evolucionando la inteligencia emocional. Ya ahorita, por ejemplo, dicen, no, es que ya de grandes somos mañosos. No somos mañosos. Pero si yo quiero conseguir algo, tengo que buscar la estrategia de cómo. Ahí estoy desarrollando mi inteligencia emocional. Yo, si quiero que me den un día de descanso, voy a llegar totalmente, no sumiso, pero con una actitud benevolente, una actitud sonriente, una actitud de decir, fíjese que tengo este problema, jefe, mire, con una buena actitud, ¿no? Tratando de llegarle a él con un problema, ¿no? O con una situación que se está suscitando, ¿no? Okay. Entonces ahí ya le estoy tumbando yo las defensas, me porto bien con él, soy buena onda con él y ahora me está pidiendo este favor. Difícilmente. No me puedo negar. Exactamente. ¿Cómo me voy a negar? Okay. ¿No? Entonces ahí radica esa situación. Otra pregunta. ¿Cómo evitamos los impulsos? Uy, muy buena pregunta. Esa pregunta está derivada dentro del manejo de las emociones, ¿no? Necesitamos tener un equilibrio. Seguimos en el planteamiento de la inteligencia y del manejo de la emoción. Si dice un dicho que me decía un maestro hace más de 25 años, yo estaba estudiando primero de la normal básica, okay. Me decía, Ángel, yo no me gusta, siempre suprimo el Ángel, soy Miguel Cortés, ¿no? Pero él me decía, Ángel, dice, nunca hagas lo que no quieras que te hagan. Y pues yo en ese momento no lo entendía, ¿no? Pero ahora, desde hace muchos años, por supuesto, lo entiendo, ¿no? Si a mí no me gusta que me molesten, pues no molesten. Si a mí no me gusta que me mienten la madre, pues no miento la madre. Si a mí no me gusta que me empujen, pues no empujo. ¿No? Entonces, nosotros necesitamos en nuestra vida un equilibrio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr trabajando con nosotros mismos. Hay un rapero muy famoso que se llama Snoop Dogg o algo así. Él hace muchos años hizo para unos premios muy importantes de la televisión, de los discos y todo ese rollo. Entonces se gana el premio y tiene que pasar a agradecer. Y todos esperaban que agradeciera a la academia, a su productor, a su manager. Y dice, pues quiero agradecerme a mí mismo. Y todos empiezan a reírse, pues pensando que iba a decir una bofada, ¿no? Ajá. Pero cuando dice, quiero agradecerme a mí mismo por nunca renunciar, por nunca desfallecer, por siempre levantarme temprano, por dejar de comer, por esforzarme y por tener esos pantalones, de tener un camino, tener una meta y llegar a ella. O sea, realmente eso es impresionante. Sí. Puedes decir,
pues es un diálogo muy burdo, pero no es un diálogo, algo muy profundo que dijo este personaje, porque nosotros para poder tener equilibrio necesitamos equilibrar o balancear nuestra vida en lo sentimental, en lo social y en lo laboral. Okay. Tiene que haber un equilibrio en todo. No puedo ser buen marido y ser un pésimo compañero en donde trabajo. Tengo que tener un equilibrio. Y cuando yo pueda tener ese equilibrio, yo voy a lograr esa neutralidad en mi vida y esa tranquilidad. Y me va a permitir a mí poder tener la madurez de mejorar y siempre caminar hacia adelante y no hacia atrás. Teniendo un desequilibrio, ¿quieres decir, por ejemplo, entonces que una gente no equilibrada es la que tiene a ser más impulsiva? Seguramente sí, porque no se puede todo en esta vida. Sí, o sea, sí. Es muy difícil estar, por ejemplo, dicen, ten un buen día. Es muy difícil tener un buen día. Sí. Un buen día es salir de tu casa bien, laboralmente bien, en transporte todo bien y de regreso. Ese es un gran día. Sí. Que no tengas una mala noticia, que no tengas una situación negativa, todo eso es un gran día. Pero definitivamente nosotros no podemos controlar eso. Sí. No podemos controlar eso y generalmente eso es lo que hace que nuestros impulsos, a veces dependiendo de nuestro estado de ánimo. Sí, también. ¿No? Muchas veces, fíjate que también este mismo maestro que me dijo hace 25 años eso, muy culto, puedo decir su nombre, no es de aquí, pero Eleazar Sevilla se llama, porque es muy grande pero aún vive. Me decía que la gente profesional, así tenga millones de problemas, cuando entra a su oficina, a su salón de clases, a su área tecnológica, a donde vaya, tiene que agarrar como si fuera un saco. Los problemas son un saco que cargamos en nuestra vida cotidiana. Okay. Que si nosotros no liberamos esos problemas, ese saco va a ir creciendo cada día. Y se va a hacer un saco enorme. Cada vez que lleguemos a la puerta del salón, poner el saco ahí y meterte y hacer tu trabajo lo mejor posible. Okay. Es muy difícil hacerlo, porque tienes que aprender a tener un equilibrio emocional. Y la verdad, no estamos muchos de nosotros no estamos preparados para eso. Okay. Pero de que se puede hacer y podemos mejorar como seres humanos, lo podemos hacer. Al final daremos unos tips. ¿Cómo sacar la mejor versión de mí? ¿Cómo puedo llegar a ser lo mejor de mí mismo? Mira, te voy a leer unos puntos que tengo aquí. ¿Cómo sacar la mejor versión de mí mismo? Parece como una paráfrasis o algo así como de película, ¿no? Ajá. Como un texto literario, pero es lo que siempre nosotros deseamos o lo que queremos, ¿no? O lo que buscamos para nuestra vida. Por ejemplo, no tener miedo al fracaso. ¿Tú le tienes miedo al fracaso? Yo no. En lo personal no. La mayoría de la gente le tiene miedo al fracaso. Porque dice, ay, es que no, yo no voy a emprender porque si me quedo sin dinero. Exactamente. O sea, fíjate que ayer estaba yo checando en YouTube una información y ya ves que si tú le aprietas a veces te sale otra cosa, ¿no? Y mi teléfono a veces la pantalla falla y me mandó a otro lado. Y me manda a productores de un chile que se da solamente, no sé si en Veracruz, el Chinaltepín, algo así, un chilito, bueno. Y no sé por qué me puse a verlo. En serio, o sea, me puse a ver. Me llamó la atención. Entonces, el testimonio del dueño de las hectáreas, él empezó con media hectárea. Tenía 2 vacas y las vendió para sembrar. Okay. Ahorita tiene más de 100 hectáreas de siembra de chile. Y dice, pues es que pues yo tenía que hacer algo, dice. Y arriesgué todo. Las 2 vacas que tenía, las arriesgué para comprar la semilla para la siembra. Okay. En esta ocasión yo gané, pero no fue fácil, pero arriesgué todo. Entonces, pues no tenerle miedo al fracaso, es decir, sería
una vertiente muy importante para sacar nuestra versión de nosotros mismos. ¿Hasta dónde puedo yo como ser humano desarrollar mis aptitudes y mis capacidades? Hay una película que se llama Lucy, no sé si la has visto. No. Bueno, esta película habla de que nosotros, hay un doctor que es Morgan Freeman, ya eché el comercial. Okay. Él es un doctor que se dedica a estudiar la potencia, el porcentaje del cerebro en el desarrollo de las personas. Ah, ok. Entonces, generalmente el ser humano alcanza por mucho el 20%, ¿no? 25% ya las grandes mentes. Uf. Pero ¿qué pasa con el resto del porcentaje? ¿Qué pasaría, según la película y según el doctor? Si llegaran con el 100%. No, hombre, pues te imaginas, si nada más con el 50% el ser humano podría manipular objetos y volar. O sea, con el 50% de nuestra capacidad. Y en la película habla de ese tema. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos desarrollar esas aptitudes? ¿Hasta dónde nosotros tenemos alcance para hacerlo? Nunca lo vamos a saber si no lo descubrimos, si no lo implementamos. Uh-huh. Por ejemplo, siempre ser positivo. Ese es otro punto importante. La negatividad en nuestra vida. Sí. Si no se nos da algo, nosotros los seres humanos estamos tan acostumbrados, Pablo, a que queremos las cosas rápidas. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. En todo, ¿eh? En todo. En el romance, en la economía, en el trabajo, en todo queremos que todo se dé rápido. Todo lleva un tiempo. Así es. Todo lleva un tiempo. Entonces, siempre tenemos que ser positivos. Se da mucho el que nosotros como seres humanos nos pasa algo negativo. Porque a mí estoy salado, mira, y empezamos. Y en lugar de atraer cosas buenas, traemos pura negatividad a nuestra vida. Y ahí empezamos a surcar. Solitos. Solitos. El otro punto, confía en ti y asume riesgos. Si yo te pregunto, ¿qué tanto confías en ti? ¿Qué me preguntarías? Del 1 al 100%, ¿qué tanto confías en ti? Un 90 posiblemente. Un 90. Ahora tú pregúntame a mí. ¿En cuánto confías tú? Un 100%. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, yo obviamente para llegar a esto pasó mucho tiempo. Yo tengo 42 años. Uh-huh. Entonces, tú eres una persona joven. Sí. Tienes, ¿se puede decir la edad? Ajá. 22 años. ¿No? Ajá. Tienes 22 años. Tienes toda la vida por delante. Tú, en este momento, Pablo, tú puedes direccionar tu vida a donde quieras, en el rubro que tú quieras, tecnológico, artístico, social, gubernamental, político, el que tú quieras. Sí, sí. Porque tienes la edad, el conocimiento y tienes la virtud de saber lo que quieres. Ese es el problema de la juventud y de las personas en el mundo. No nada más de la juventud, personas de mediana edad que están perdidas, que no saben para dónde van. Okay. Entonces, a mí me costó mucho tiempo llegar al camino, a la madurez y al camino, claro. Yo soy padre de 2 hijos, padre de familia de 2 niños. Uh-huh. Mi hija Natalia tiene 20 años prácticamente, en noviembre los cumple, está estudiando en la universidad. Mi hijo en la secundaria pasó a tercero de secundaria. Entonces soy un papá joven, con hijos grandes ya, okay. Pero que trato de siempre de ser ese hombre que confíe en él para poder que sus hijos vean y que ellos puedan tomar de mí un ejemplo, porque nosotros los padres somos un ejemplo para uh-huh. nuestros hijos, porque es lo que ven en casa todos los días, sí. ¿No? Entonces, también es importante, además de confiar en nosotros, asumir riesgos, ¿sí? ¿Qué tanto estoy dispuesto de asumir riesgos? Nos da miedo la palabra. ¡Asume riesgos! ¿Te imaginas? Tengo 10 pesos. ¿Cuánto cuesta el proyecto? No, pues 9.90. Me va a quedar un centavo. No. O pues miren, fíjense que vamos a obtener esto, pero vamos a tener que ir todo el fin de semana a la sierra para poder lograr el objetivo. Uy, el sábado van a poner la serie que yo quiero ver en Netflix. Uy, el sábado voy a jugar fútbol. Ajá. Uy, el domingo hay convivio y va a haber tiritas y ceviche. No, mejor no. Entonces, nos echamos la culpa de que porque a nosotros. Sí, no estamos haciendo nada. Exacto, y nosotros propiciamos que no se logren las cosas. Somos muy cómodos. Okay. Y como seres humanos nos encanta acomodar las cosas a nuestro beneficio. O sea, no se da lo que pasa es que tal vez me iba a pasar algo. Por eso se da mucho eso, ¿no? Sí. Entonces, también tenemos un patrón, Pablo, de nuestra vida. Yo tengo un patrón, por ejemplo, de mi padre,
de mis abuelos, es un patrón de vida, ¿no? Entonces, yo he roto muchos patrones que yo tenía de joven, muchos patrones que iban con la directriz de ¿sabes qué? Prepárate, estudia una carrera y trabaja de tu carrera. O sea, así me educaron a mí. Sí, sí. Pero pues yo rompí esos patrones hace 5 o 6 años, ¿no? Okay. Y desperté. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Otro punto, ser creativo. Eso es muy importante. Tienes que ser creativo en todos los aspectos, en toda tu vida, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo laboral, en todo. Okay. Ser creativo. Y lo último, pues, obviamente, pues para atrás ni para echar impulso. Okay. Por ejemplo, tocaste el primer tema, el del fracaso. Y me quedo pensando mucho en la gente más joven, ¿no? Es miedo a que los etiqueten. Es miedo a que te pongan, no sé, por ejemplo, voy a dar una plática, tú que ya has dado muchísimas. Y la primera vez que la diste, no sé cómo te fue a ti, pero por ejemplo, si tú le dices a un alumno, aviéntate, te va a decir que no. Así es. Y le preguntas, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón de no querer ir? No quiero fracasar. ¿Pero por qué no quieres fracasar? Porque tengo miedo a que se burlen, a que me etiqueten, a que digan que yo no sé, a que me equivoqué. Yo recuerdo haber visto a una muchacha y decirle, mija, tú estás haciendo algo que ninguno de ellos está haciendo. Y si se ríe es porque quiere estar en tu lugar. ¿Tú qué opinas al respecto? Te hablé de los patrones hace unos Así es. minutos. Te hablé de los patrones y de los paradigmas, ¿no? Que tenemos que romper nosotros. Fíjate que eso que acabas de decir es muy importante porque cuando nosotros estudiamos en la primaria, por ejemplo, ¿no? Muchas veces el maestro, que hace una gran labor uno como docente en las aulas, pero también muchas veces podemos marcar la vida de los niños. Es ¿no? correcto. Cuando yo iba a la primaria tenía a X, tuve muy buenos maestros, pero también tuve muy malos maestros. Ahora que yo soy maestro, puedo analizar y decir, este era pésimo, muy mal maestro, este era muy buen maestro, este le echaba ganas, este se preparaba, este venía crudo. Sí. Entonces, había un maestro en específico que me tocó en 6º grado de primaria, en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, en la IMA del centro. Este maestro ya se jubiló, pero él era buen maestro, pero tenía ese defecto de etiquetar a los alumnos. El huevón, el flojo, el gordo, el chaparro, así. Entonces, eso, cuando tú llegas al salón el primer día, a ver tú, panzoncito, ven para acá. Entonces, el maestro propiciaba el bullying, que ahorita se llama bullying, que siempre ha existido, ¿eh? O sí. sea, el bullying siempre ha existido. Entonces, ahí ya le dabas al niño un déficit de valor y le metías la autoestima hasta el suelo. Entonces, sí. En el caso de las participaciones, tú dime si yo quería participar. Ninguno. Cuando yo llegué, el maestro lo primero que me dijo, a ver, taponcito de alberca, porque yo era muy chaparrito, ¿no? Entonces, yo a veces sabía la respuesta y quería yo alzar la mano, pero tenía miedo a que se burlaran de mí, sobre todo el maestro, ¿no? Entonces, ahí yo creo que todas esas experiencias me hicieron a mí saber qué tenía que hacer para no repetir lo mismo con mis alumnos, ¿no? Correcto. Y a veces por eso los chavos ahorita en la actualidad traen ese patrón, sí, de que les da miedo, de que se burlen. Desgraciadamente, nuestra sociedad es una sociedad de aprobación. Sí, totalmente. Para todos, ¿eh? Sí, yo, sí. En la actualidad, pues trato de dar un buen... trato de enseñar bien, un buen servicio, pues para que me aprueben y tenga más clientes, tanto en la empresa de café como en la empresa de la consultora. Tengo que dar un buen servicio. Necesito la aprobación de la gente. Totalmente. Pero todo mundo vivimos en una sociedad de aprobación. Porque si a mí, yo tengo un negocio, vendo enchiladas y la gente no les gusta, ¿cómo me van a aprobar y cómo van a ir a la venta? Sí. Entonces, los chavos están en ese rubro de vivir en un mundo de aprobación y prefieren quedarse callados y prefieren quedarse en la raya a morir en el intento. Exacto. Y todo eso viene arraigado, Pablo, desde hace muchos años. O sí. sea, no es de ahorita. Esto, para poder cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes, tienes que ir a la primaria. Desde el kinder, primaria y secundaria, tienes que fortalecer los lazos familiares. Tienes que fortalecer los lazos académicos.
tienes que fortalecer los valores en los alumnos, Sí, sí. que es muy importante. Muchas veces los maestros en la primaria se enfocan en español y matemáticas, pero ¿y los valores? Sí, todo lo demás hace falta. El bullying, como te dije hace ratito, el bullying siempre ha existido, pero ahorita ya se etiquetó como bullying. Me acuerdo de gente que yo siempre sufrí burlas por la estatura. Yo crecí a mi estatura. Yo medí unos 50, Pablo, en la secundaria. Era una cosa así. En serio, o sea, y todos pensaban que yo iba a ser chaparrito o enanito. Cuando paso a primero de prepa, que fue cuando yo me estiré ¿qué sería? 21 centímetros me estiré, porque mido unos 71. Okay. Entonces, todo ese era un trauma para mí. Y ahorita, por ejemplo, yo digo, híjole, ¿te imaginas qué pude haber hecho yo con la mentalidad y sobre todo, toda la experiencia? Más que creerme un sabiondo o creerme que sé todo o que descubrí el hilo negro. No, son mentiras. Simplemente es mi experiencia. Exacto. Y la he sabido llevar y me he conducido por donde yo he querido. Entonces, Miguel ha tenido muchas oportunidades. Como Miguel, el profe también ha tenido muchas oportunidades. Y ahora Miguel, el emprendedor, el empresario, tiene también muchas oportunidades. Es cuestión de que uno tenga el enfoque para poder hacerlo, ¿no? Y irradiar a los jóvenes con eso. Tocabas, por ejemplo, el no querer fracasar, ¿no? ¿Por qué no queremos fracasar? Lo vemos como algo malo, pero pongámoslo así desde mi punto de vista a lo que decías tú ahorita. ¿No tuviste tú la experiencia que tienes ahorita cuando estabas más chico? ¿Por qué? Porque fracasaste muchas veces. El no haber fracasado muchas veces no tendrías la experiencia que tienes ahorita. Totalmente de acuerdo. Es correcto. Esto es un aprendizaje, ¿no? Entonces, dicen por ahí que para llegar a ser la semilla, imagínate, para poder llegar a la semilla de la naranja, ¿cuántas capas debes de recorrer? No. Impresionante ejemplo, O sea, rallar la cáscara, el zumo, la carne, el jugo y las venas y llegas hasta la semilla. ¿Te imaginas cuántos fracasos tienes que pasar para llegar a la semilla? Es correcto. Muchísimos. Pero, ¿qué haces? ¿Fracasas si te levantas y sigues? ¿O fracasas si te levantas y te das la vuelta y te regresas? Es correcto. ¿No? Entonces, tú decides. Exactamente, tú decides hasta dónde quieres llegar, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo aprendo a aceptarme a mí mismo? Estamos, decías tú, en una sociedad de aceptación. ¿Cómo aprendo a sentirme aceptado y que no me estén criticando? Mira, trae los pantalones rotos. Y que no te afecte. Y que no te afecte. Esa es una pregunta muy compleja. Muy compleja porque tiene muchas variantes y muchas vertientes. No hay una respuesta. ¿Cómo aprendo, por ejemplo, yo a aceptarme? Que yo te diga, así. No hay una respuesta certera, íntegra. No hay una fórmula. No hay una fórmula. No hay una fórmula. Pero sí hay ejemplos, hay formas de cómo te puedes acercar a que tú puedas aprender a aceptarte. Okay. Yo te voy a mencionar 3. Okay. La primera, si yo me amo, la gente me va a amar. Pero primero tengo que amarme yo. Cuando yo me veía en el espejo y veía yo un chaparrito así, me sentía feo y yo me veía miles de pretextos, de cosas negativas. Que si tenía el cabello lacio, que si estaba chaparro, que si, o sea, y empezaba a ver muchos defectos en el espejo. Okay. Y yo era mi primer crítico. Y veías la televisión y pues veías perfección. Y te ves en el espejo y dices, no, pues estoy jodido, ¿no? Al lado de. Sí, al lado de, exacto. Esa es una de las cosas. Nunca te compares con nadie, ¿no? Porque nadie es perfecto y nadie es igual que nadie. Correcto. Somos una mezcla totalmente única, distinta y única. O sea, nosotros somos únicos, ¿no? Y somos perfectos. ¿Por qué? Pues porque tenemos vida, tenemos cabellos, tenemos cejas, tenemos ojos. ¿Y qué con las personas? Todos somos perfectos en nuestro rubro, en nuestra rama. Todos somos perfección. Me amo para que la gente me ame. Okay. Me acepto para que la gente me acepte. Pero tengo que aceptarme realmente. Si yo, como estoy, aceptarme, creer lo que soy y respetarme. Yo me respeto para que la gente me respete. Tengo que respetarme yo, ¿no?
primero tengo que respetarme yo. Me quiero para que la gente me quiera. Entonces, esa fórmula de aceptación primeramente a mi primera persona, como decía el rapero que te comenté, Ok. él se agradecía de tantas horas de desvelo, de nunca decir no, de estar sin comer días para lograr su objetivo. Entonces, ¿cómo aprendo a aceptarme? Tengo que aceptarme, amarme, quererme. Tengo que tener ese rubro en mí para poder hacerlo. El día que yo me ame, el día que yo me quiera, el día que yo me respete, ese día las cosas van a cambiar porque los demás me van a ver distinto y van a empezar a respetar, ¿no? Ok. ¿Cómo saber de dónde vienen mis miedos? Y los miedos. Híjole, es una pregunta igual de profunda. La psicóloga Estela Lorenz Ok. dice que los miedos es una situación mental, psicológica, que desarrolla el ser humano por algún cierto, no llamarlo trauma, pero una cierta situación, Vivencia. una cierta vivencia que haya tenido, ¿no? Una situación vivida, una vivencia. En este caso lo meten a algo médico, pero también una vivencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo compenetrar y cómo tener la definición del miedo? Todos tenemos miedos, ¿no? Hay gente que le tiene miedo al agua, miedo a las bolitas, Las alturas. a las alturas, a estar encerrado, la claustrofobia. Ok. Hay muchos miedos, ¿no? Sí, sí, sí. Generalmente, no podemos decir a ciencia cierta de dónde vino mi miedo. Yo, por ejemplo, te puedo decir que cuando yo era joven, yo era súper extremo. Me tiré del bungee como 5 veces en Acapulco. Me subí a los toboganes del Sisi, los más feos. Pero, por ejemplo, me pasó una situación en el Sisi que me salí de un tobogán. Ok. Eso hizo un trauma en mí. Jamás me he vuelto a subir a un tobogán. Okay. Ni de los chiquitos, ¿eh? O sea, no. Causó un miedo. Sí. Porque yo pensé, porque cuando yo iba en el aire no controlé yo la caída, yo caí muy mal. Entonces, ¿cómo controlas la caída si va así y de repente zoom, me salí? Sí, ¿no? Caí sobre la palapa de donde vendían los dulces. Si no me hubiera matado. Entonces, en este caso, por ejemplo, los miedos se producen por inseguridad. Okay. Ese es un ejemplo sencillo sobre por qué tengo miedo, a qué le tengo miedo yo, ¿no? La inseguridad produce miedo, porque no estoy seguro. Soy un hombre inseguro, tengo miedo de hablar. Ok. Soy inseguro y me gusta esa muchacha, no le hablo. Soy inseguro, no puedo hablarle. Tengo miedo de decirle, oye, hey, tú, muchacha, triste. No, Y que te rechace, ¿no? Sí, o sea, la inseguridad produce miedo. Ok. ¿No? Entonces, tenemos miedo al éxito. Ok. Tenemos miedo al fracaso. Sí. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a intentar. Totalmente. ¿No? Sí. Nos da miedo intentar. Y también algo importante, tenemos miedo a fallar. Entonces, nuestra vida está llena de miedos por donde voltees, ¿eh? En serio, está llena de miedos por todos lados, pero depende mucho de ti. De cómo los surfes, de cómo te los vayas. Exactamente, exacto. Por ejemplo, te voy a leer un pequeño ejemplo que puse de esto. La solución radica en la capacidad de confiar en tus habilidades y las capacidades aún fallando. Okay. Entonces, ¿qué tanto confío en mi capacidad aún fallando? Como hace ratito lo hablamos. Si ya me caí, ¿qué hago? ¿Me levanto y me regreso o me levanto y sigo? ¿No? Entonces, nuestra vida está llena de momentos, ¿eh? Nuestra vida está llena de momentos y hay momentos, de verdad esto pasa y ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Hay momentos claves en tu vida. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho el otro?
y si hubiera hecho fulano, y en la noche nos imaginamos, te lo didigo por experiencia. Sí, sí, sí. Yo, antes de casarme, mi mujer lo sabe porque va a ver el podcast. Ok. A mí me ofrecieron una beca para una maestría en Cataluña, España. Ah, ok. Éramos novios con mi esposa, novios, ¿eh? No teníamos un compromiso así, todavía no habíamos dado anillo, nada, éramos novios. Ok. Y un personaje importante de aquí de Zihuatanejo, yo en ese entonces yo le daba clases a su hija. Entonces, a él le ofrecen unas becas, por medio de, me parece que no eran estatales, eran unas becas federales. Uh-huh. Entonces, por un compadre de él, le mencionó de mí, que le había gustado mucho cómo me desempeñaba yo como maestro de su hija y que era talentoso. Me echó flores, pues, okay. El tipo. Entonces, pues me cita un día en su casa y me dice que hay una beca, todo pagado, escuela y hospedaje, nada más iba a poner lo de mi comida, pues. Uh-huh. Iba a haber un insumo económico pero pues muy pequeño, pero dije, bueno, pues allá trabajo, ¿no? Le busco. Sí. Por 2 años para estudiar una maestría en ciencias de la educación. Entonces, me dieron 15 días para pensar. Ok. Ahí, por ejemplo, yo puse, es lo que te hablaba hace rato de la balanza y el equilibrio. Yo ya tenía muchos años fuera estudiando, yo estudié en Chilpancingo y en Acapulco. Uh-huh. Entonces, pues también yo quería estar cerca de papá y mamá. O sea, ya, y fíjate que no me arrepiento porque yo pude convivir con mi padre 4 años antes de que él falleciera. Okay. De los mejores años de mi vida. Porque no nada más era mi papá, nos volvimos amigos. Sí, sí. Entonces, si yo me hubiera ido a España, no hubieras tenido. Entonces, aquí es esto, una de sal por una de harina, pero también hay veces que me pongo a analizar qué hubiera sido de mi vida si yo me voy a España. Tal vez no regreso. Tal vez no estarías aquí. Exacto, tal vez yo hubiera hecho vida por allá. Justo lo que platicábamos el otro día. Por alguna razón, a lo mejor tenías que estar aquí. Por alguna razón, no lo sé, pero... Nunca lo sabremos. Lo sabremos. Entonces, por eso te digo, todo el tiempo estamos, ay, si yo hubiera... La vida te marca rumbos importantes, ¿no? Uh-huh. Pero a veces la decisión la tomamos nosotros. Bíblicamente, en la Biblia dice, Dios quita el pecado, pero no la consecuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, Dios nos dio un regalo muy importante que es el libre albedrío. Total. Eso quiere decir que tú tienes que, te da la libertad de que tú decidas, a ver, hijo mío, tu destino. Tú decides qué quieres, pero después no te quejes, uh-huh. ¿no? Entonces, sobre ese rubro va la